Especial estar con ustedes. Vamos a tener aquí unos minutos para hablar sobre este tema que sin duda es apasionante, es un tema que vino a romper paradigmas, que rompe paradigmas, que es novedoso, que hay muchas cosas por demostrar y por comprobar, de cosas que a lo mejor ya sabíamos de cómo la atmósfera nos influye, nos afecta, pero bueno, explicado desde la ciencia, cómo la epigenética nos viene a dar herramientas valiosas para entender mucho de los procesos de la vida y bueno, pues a reiterarnos que efectivamente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y no solamente de nuestro destino inmediato de nuestra vida, ¿no? Sino cómo todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto, deja una huella en la eternidad a partir de nuestras generaciones y a partir de esa influencia de lo que aportamos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, cómo eso impacta y afecta a la totalidad que somos como un mismo cuerpo, la humanidad misma, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar y vamos a hablar de algunos aspectos en relación a la epigenética. Desbloquea tu ADN para lograr tus metas. Y arrancamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este tema apasionante, de este tema que lo podemos abordar desde muchos enfoques, o sea, realmente hablar de epigenética o meternos a revisar qué es la epigenética, pues desde una parte médica, desde la biología, desde la parte bioquímica, de cómo se genera, es decir, nos da un campo tan amplio de entender la salud, la enfermedad, la vida misma. Dos gemelos, lo veíamos en el video, idénticos, en atmósferas diferentes, pueden tener un desarrollo y un comportamiento totalmente diferente, influenciado por la atmósfera, influenciado por el ambiente. Y vamos a hablar de cómo el ambiente, que es algo que nosotros podemos poner atención, y cómo los bloqueos que nos están limitando para obtener algún resultado en la vida, generando algunos cambios en relación a nuestra atmósfera, podemos obtener resultados totalmente diferentes. Vivimos en un mundo cuántico donde el campo de posibilidades es ilimitado, donde el destino nosotros lo construimos y donde el destino, a partir de cada decisión que nosotros tomamos en cada momento, y no solamente las decisiones, sino el pensar, el sentir, la coherencia, todos estos elementos que son inherentes a nosotros, modifican continuamente nuestro destino y nuestro futuro, y el hacer conciencia de eso pues nos da la responsabilidad de ser más cuidadosos y de implicarnos en el trabajo interno para hacer que nuestros genes, que son verdaderos compendios de información, empecemos como a definir algunos conceptos. Fíjense nada más, ¿qué es el ADN? El ADN es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal material genético de los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos material genético. Nosotros no somos los que en el reino vivo tenemos el mayor número de nuestro genoma, por ejemplo, comparativamente con otros organismos. No es tan grande. En México hay un animalito que se llama ajolote mexicano, que él tiene muchísimo más información genética que la que el cuerpo humano como nosotros tenemos, ¿no? Este ADN que está en el núcleo, no solamente en el núcleo, también está en las mitocondrias. Las mitocondrias, que son organelos o componentes de las células, y que puede haber 100, 200 o miles de mitocondrias en una célula, de acuerdo a cada tipo de célula. Aproximadamente nosotros tenemos un aproximado de 200 tipos de células diferentes. Cada célula tiene un núcleo. Cada célula tiene cientos o miles de mitocondrias, y ahí hay información genética. Fíjense nada más como un mero referente. Cada célula tiene un código genético que, si nosotros lo transcribimos y lo escribimos en un libro, sería el equivalente a 400,000 tomos de la Enciclopedia Británica. No sé si eso de la Enciclopedia Británica ya es como medio histórico, ¿no? Pero un tomo de la Enciclopedia Británica es muy grande. Entonces, cada célula tiene alrededor de 400,000 tomos, cada célula. Fíjense nada más todo el potencial contenido, toda la totipotencialidad de información que cada una de nuestras células contiene. Y ahí está la información de todo. Es una información compactada. Cada célula contiene esta información. Y en cada célula está
todo el componente informático para formar células, para formar órganos, para formar tejidos, para formar aparatos y sistemas con una precisión y con una especificidad para formar cualquier tipo de células. Esa es la maravilla de nuestra biología, la maravilla de entender cómo estamos constituidos, ¿no? Gracias a este código genético es como nosotros nos formamos, es como nos generamos físicamente y cómo nos desarrollamos desde un inicio muy primitivo, ¿no? Cuando la información genética de papá se une con la información genética de mamá, inicialmente somos 2 células que después se va duplicando exponencialmente, de 2 son 4, 8, 16, 32, y ahí se va como diferenciando y masificando todos estos trillones y trillones de células que al final de la historia constituyen un ser vivo como nosotros, con información genética codificada bajo ciertos elementos, o sea, bajo 4 componentes básicos de bases nitrogenadas, le llamamos en medicina, que de acuerdo a la manera como están acomodadas estas bases nitrogenadas, es como se forma el código genético. Fíjense nada más, qué maravilla. Entonces tenemos una gran cantidad de genes, tenemos una gran cantidad de información y eso está inherente, está latente, está activo y está funcional. Pero no toda la información propiamente se activa, es decir, dentro de nuestra información genética está la huella y el registro de nuestros antepasados, no solamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, está la información de los dinosaurios, está la información tigre, dientes de sable o algo así, ¿no? O sea, toda la información ancestral también está contenida ahí, pero no se expresa toda, se expresan solamente algunas. Dentro de nuestra información genética, pues también está información de desórdenes genéticos o desequilibrios o de enfermedades que nuestros antepasados han tenido, pero se expresan como información que no necesariamente está expresada, que está dormida. Todo eso es la genética, todo eso es la información que contienen los genes. Y hay un término que es propiamente parte del título de nuestra charla, que es la epigenética. Y la epigenética, entendámoslo desde una definición etimológica, ¿no? Que epi es por encima y genética pues es lo que hace referencia a los genes. Entonces, epigenética es todo lo que está periférico a los genes. Estudia los cambios heredables, reversibles, que ocurre en nuestro cambio genético sin necesariamente condicionar una modificación del ADN o RNA, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, epigenética es todo lo ambiental y circunstancial que hace que la expresión de los genes se dé o no se dé. Entonces, esa expresión genética, que tiene que ver propiamente con el nombre de epigenética, imagínense ahí en esa imagen donde está un botón de encendido y apagado. O sea, los genes están encendidos o están apagados, y es aquí la manifestación o la expresión de nuestro estado de salud se genera a partir de la expresión o no expresión de los genes. Es decir, dentro de nosotros hay genes potencialmente patógenos cancerígenos, sí. Hay información de salud, sí. Hay información de longevidad, sí. Y 400, y una gran cantidad de información que existe. Entonces, la epigenética estudia eso, los estímulos que generan la activación o no activación de la expresión genética. Entonces, ¿podemos cambiar el curso de nuestra salud dependiendo de nuestra expresión genética? Por supuesto que sí. El ambiente externo o interno desencadenan la expresión, o sea, el ambiente, el terreno biológico. Nosotros como organismos vivos tenemos sistemas cerrados y a la vez tenemos sistemas abiertos. Es decir, hay toda una bioquímica interna que en cascadas de reacciones enzimáticas y bioquímicas se realizan en cada momento. No son controladas por nosotros, pero es el automatismo de la información de los genes que se está expresando. Pero también somos sistemas abiertos y estamos muy expuestos y muy interactuando con todo el ambiente externo. Esa interacción con el ambiente externo genera un estímulo interno y puede modificar el orden o puede modificar la norma de cómo
o se puede expresar un perfecto estado, un óptimo estado de salud, y ahí es donde se implica la responsabilidad que nosotros tenemos o el impacto que nosotros tenemos con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con cómo nos alimentamos y más elementos que explicaremos más adelante, ¿no? Entonces, el entorno sí o sí afecta la expresión de nuestros genes. El entorno, la atmósfera, y todos los elementos y circunstancias a los que nos exponemos. Entonces, esto provoca que se encienda o que se apaguen genes a nuestro favor o en nuestra contra. Y de eso nosotros somos responsables y hay que ser conscientes. Y esta es como parte de la finalidad de esta charla. Y ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a profundizar y de eso se trata. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, al modificar el ambiente y la atmósfera en donde nos movemos, generar un estímulo que va a provocar que en automático los genes expresen o no expresen ese potencial de información que se materializa en salud, en enfermedad, en longevidad. Fíjense nada más, un paradigma genético. Entendamos la palabra paradigma como un esquema, como una manera de entender y de describir y de explicar fenómenos, ¿no? Un paradigma que solamente, y este es el nuevo paradigma, solamente el 2% de las enfermedades son atribuibles a la transmisión hereditaria. Solamente el 2%. Podría haber diferencias de acuerdo a algunas enfermedades más que en otras, por supuesto que sí. Este 2% puede ser mayor en ciertos padecimientos que en otro, claro que sí. Es decir, que si tú tienes padres que son diabéticos, el riesgo que nosotros tenemos de desarrollar la enfermedad por genética es de un 2%, realmente no es significativo. Lo significativo es lo epigenético, porque de ese 2%, entonces, ¿dónde quedó el 98%? Entonces, no es de aplicación en el 98% de los casos que amenazan a la salud. Entonces, ¿qué representa ese 98%? Que es donde nosotros podemos incidir. Los cambios epigenéticos son cambios reversibles del ADN que se hacen unos genes, que hacen que unos genes se expresen o no, dependiendo de las condiciones externas. Es decir, es la atmósfera, es el contexto. Y la expresión genética se va a ver afectada por diferentes componentes. Aquí puse 11, pero puedo poner menos o puedo poner más. La realidad es que la manera como nos alimentamos determina la expresión de nuestros genes. No es lo mismo tener una alimentación sana que no tenerla. No es lo mismo. Es decir, que cuando nosotros comemos algún alimento sano o no sano, eso está incidiendo sobre la expresión de nuestros genes y no solamente de nuestra generación, también de las próximas generaciones, porque esa información empieza a imprimir variables de organización genética que se va a transmitir a las siguientes generaciones. El manejo del estrés es un elemento que incide directamente sobre la expresión genética. El ambiente en general, la forma como pensamos, la forma como sentimos, la manera como actuamos, la manera como nos interrelacionamos, la presencia o ausencia de factores infecciosos. Hay muchos virus que tienen todo el potencial de modificar el código genético y poder generar transformaciones que nos van a afectar en la salud. Si nos hidratamos o no nos hidratamos, si vivimos en la costa o vivimos en la montaña, en cada componente va a haber aspectos externos que interactúan con nuestro interior, que van a modificar nuestra flora microbiana intestinal y que el cuerpo se adapta, pero depende el elemento agresor o la manera como estemos viviendo todo ese ambiente o esa atmósfera, es como se va a ver afectado. La manera, es decir, las horas sueño, si dormimos, si nuestro sueño es reparador, si nos sincronizamos con nuestros biorritmos, con los biorritmos del planeta, los horarios en los que dormimos, si hacemos o no hacemos ejercicio. El ejercicio es un pilar fundamental para el bienestar. Si alguien no lo ha integrado en su vida, es de capital importancia que nos estemos ejercitando todos los días, toda la vida, con una actividad física regular, porque el impacto, cada uno de estos elementos tiene un impacto trascendente sobre nuestra salud futura, próxima y de nuestras generaciones y nuestro estado de bienestar actual, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ejercitarnos. El nivel de toxicidad a los que nosotros estamos expuestos es de gran impacto también. El suplementarnos o no suplementarnos, el manejo de nuestras emociones, por decir una lista que puse aquí de 11 elementos, pero podríamos poner más. Fíjense nada más ahorita en esta lámina.
revisando un poquito los elementos que ahí estoy poniendo, fíjense los beneficios de tener una economía sana, de tener un ingreso que nos esté dando estabilidad financiera y con eso minimizar el tema del estrés financiero, que es uno de los temas de estrés o elementos o factores de que más pueden llegar a estresarnos. Fíjense nada más el tema de reducir la toxicidad dentro de los hogares, de nuestros hogares. Es decir, sabemos que hay más toxicidad dentro de los hogares que fuera de los hogares. Entonces, si nosotros modificamos nuestros hábitos de consumo, si dejamos de contaminar el medio ambiente, eso se nos revierte y nos beneficia. Si estamos contribuyendo a la contaminación del medio ambiente, eso está afectando el todo del cual formamos parte. Es decir, que hacer nuestro negocio de Amway es un excelente estímulo epigenético para resolver temas financieros y minimizar el estrés financiero, para dejar de contaminar, para estar tonificando nuestro sistema inmunológico y ante esa condición del terreno biológico ser más resistentes a infecciones. El tomar agua de buena calidad, que no es lo mismo tomar agua ácida, que es común en las bebidas o en el agua que se venden en frascos o en plásticos que trae componentes tóxicos. Y bueno, ¿qué decir? Todo lo que yo digo, y lo voy a repetir yo creo que varias veces, que hacer una actividad empresarial como la que hacemos a través de nuestro bendito negocio es un acto terapéutico, es una acción terapéutica con un gran impacto en nuestra salud física, emocional, financiera y de disminución de toxicidad, y con eso estamos generando un importante estímulo genético para nuestro bienestar presente y de nuestras siguientes generaciones, ¿no? ¿Qué decir de la suplementación? La suplementación no hemos hablado mucho, pero bueno, cabe decir que todas las vitaminas y todos los minerales, a través de la correcta alimentación y a través de la suplementación, van a tener un impacto en la expresión genética, ¿sí? Los antioxidantes, o sea, nuestros suplementos de Nutrilite, ¿qué características tienen? Pues son antioxidantes, son alcalinizantes, son desintoxicantes, son descongestionantes, son quelantes. Quelantes es que sacan metales pesados. Es decir, todo ese efecto, en este caso aquí que estoy anotando, de todo este efecto antioxidante, que la oxidación genera inflamación y a su vez daño genético y alteración celular, pues cuando nosotros nos suplementamos estamos minimizando ese factor de riesgo. Al magnesio, por ejemplo, se le conocen más de 300 funciones enzimáticas. A la vitamina D, se conoce que modula más de 2000 genes en nuestro cuerpo. El complejo B ayuda a la formación de estructuras de proteínas, tanto del ADN como del RNA, que es otro elemento importante en el código genético. El tema del zinc, el zinc como tal previene el daño genético y favorece la adecuada expresión de los genes. La composición corporal, el tener un peso saludable, el tener adecuadas proporciones en nuestro peso en cuanto a grasa, hueso, músculo, agua, también es un indicador y un estímulo epigenético que va a generar un impacto. Y con esto hago referencia a nuestro programa del reto 28 días, donde pues favorecemos e inducimos generar o resetear nuestro disco duro en cuanto a nuestros hábitos de nutrición, y podemos tener un peso saludable en el periodo que lo hacemos y después seguir con los cambios que nos van a generar tener y estar dentro de parámetros saludables. Todo esto genera un efecto epigenético, ¿no? Fíjense por aquí esta frase que encontré de un francés, dice: la forma de vida, las condiciones de trabajo, la actividad, el entorno ecológico, los niveles socioeconómicos y hasta la personal filosofía de ver la vida tienen una influencia en nuestro terreno biológico. Es decir, que calificar a diamante, que sería algo bueno para todos los que no hemos llegado, pues sería un buen elemento ahí como para ponerlo en una receta y trabajar, y desde ahí hacer la conciencia todo el impacto que nos va a generar en diferentes ámbitos, ¿no? Revertir o silenciar la expresión de los genes dañados lo obtenemos con ciertos nutrientes como el magnesio, el ácido fólico y parte de lo que ya hemos comentado. Fíjense, algo importante es el tema de las emociones. Podríamos decir que tener coherencia emocional es un componente con el que decidimos quiénes vamos a ser. Es decir, desarrollar inteligencia emocional, así como inteligencia financiera, inteligencia comercial, etcétera, pero enfocándonos ahorita al tema de la inteligencia emocional o de la coherencia emocional, es un factor sumamente determinante en el tema de la expresión de los genes.
Y tiene que ver con la coherencia, y entendamos que coherencia tiene que ver con el sentir, con el pensar y con el actuar. Si el pensar, sentir y actuar se alinean de una manera coherente, pues entonces otra realidad generamos. Pero el tema es que tenemos bloqueos, y los bloqueos se nos empiezan a generar o nos los empiezan a imprimir, pues desde los bloqueos que se nos heredan por parte de nuestros antepasados, y de los que cuando somos niños se nos siguen reforzando. Entonces, de pronto un niño cuando llora, le dice, no llores, cállate, ¿no? y pareciera una expresión inocente, pero de inocente no tiene nada, porque cuando a un niño se le dice, cállate, no llores, se le está diciendo, no te expreses. Y eso desde edades muy tempranas empieza a generar un conflicto de identidad o de territorialidad, donde se ve bloqueado la capacidad de expresión creativa que deberíamos de tener, y que se nos refuerza con esos mensajes desde la infancia de cállate, no llores, y cosas de esas, ¿no? Entonces, contestarnos preguntas tan fundamentales como quién soy, qué quiero, qué necesito, qué es lo mejor para mí, es un aspecto importante para desbloquear esos posibles obstáculos que podemos estar acarreando en la vida, y que a pesar de ya ser adultos, pues sigamos con esos estigmas o con esos lastres que nos están impidiendo expresar nuestro potencial ilimitado que tenemos, ¿no? ¿Qué es un lastre? Pues es eso que utilizan los buzos, que les lleva a hundirse en la profundidad, y que ahí se regula con la flotabilidad del chaleco salvavidas. Necesitamos un chaleco salvavidas que nos saque de la profundidad y después de eso quitarnos esos lastres, y es importante que trabajemos en quitar esos programas. Es importante que definamos quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos y qué es lo mejor para mí. Yo quiero entender que lo mejor para todos sería ascender y ir avanzando en los siguientes niveles en este modelo de negocio que estamos emprendiendo. Podríamos hacerlo como un acto psicomágico, podríamos hacerlo como un acto terapéutico, y igual ya llegando a diamantes, si decidimos que no nos gusta, a lo mejor ahí ya podríamos desistir, ¿no? Pero es un buen ejercicio fijarse metas, tiene un impacto en el tema que estamos hablando, ¿no? De epigenética. Entonces, pensar y sentir. ¿Qué implica el pensar? Pues el pensar es poner a trabajar nuestro cerebro a favor de eso que es mejor para nosotros. A veces nos cuesta trabajo definir qué es lo que queremos, por ese bloqueo en el sentir, pero podríamos empezar a escribir para definir y tener claridad. Si nos cuesta trabajo definir qué es lo que queremos, podríamos escribir qué es lo que no queremos, y a lo mejor de ahí sale lo contrario de lo que no queremos, pues es lo que sí queremos, y ahí nos puede empezar a dar como guía, ¿no? Y por supuesto el actuar, el ponernos a trabajar, a trabajar ¿en qué? En algo concreto, en una meta, en un resultado, en un ideal, en un proyecto, en un sueño, y el sentirnos victoriosos, lo comentábamos en la charla anterior que me tocó dar, sentirnos victoriosos todos los días en acciones concretas es algo que nos va a ayudar, ¿no? Fundamental la coherencia emocional, porque esa coherencia emocional está modelando o está acomodando los cimientos y los ladrillos de esa gran construcción y edificación de nuestra obra, de nuestra huella en nuestra historia de vida que va a tener un impacto en el futuro, ¿no? Entonces, pues al hacer cambios, nuestros genes en automático cambian, ¿verdad? Cuando generamos esa coherencia. O sea, los genes, no necesitamos hacer nada en cuestión de los genes. Cuando nosotros cambiamos, en automático los genes se reordenan, se reagrupan, se reestructuran. Y eso representa un estímulo epigenético para que se expresen genes protectores y se anule la expresión de genes patógenos, ¿sí? Y qué gran oportunidad tenemos, ¿no? De estar estimulando en todo momento la expresión de genes que nos favorezcan, que estén alineados, ¿no? Entonces, con lo que llevamos hasta ahorita, ¿es la genética la que determina nuestro destino? Pues por supuesto que no, por supuesto que no.
La genética influye en nuestro destino, pero lo que determina nuestro destino es el uso de la libertad que hacemos, las experiencias que tenemos, los entornos que abrazamos y las conversaciones que generamos. Todos los que estamos aquí tenemos una cita con el destino y esto pone en juego nuestra libertad. Y la libertad que obtenemos en financiera a través de nuestro modelo económico, pero la libertad interior también de quitar esos anclajes o esos lastres que nos están impidiendo detonar todo ese potencial humano. Y tenemos recursos. Tenemos recursos y los recursos desde la neurociencia, pues es el entender cómo existe algo que se llama neurogénesis, neuroplasticidad. Por ahí Ramón y Cajal nos dice que toda persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros esculpimos nuestro cerebro. La capacidad de soñar, la pasión que nosotros le ponemos a la vida, el entusiasmo, el gozo, la alegría, la pasión, esa capacidad de soñar, esa recurso que tenemos de salir de la zona de confort, de abrazar el cambio, de abrazar la incertidumbre, de crecer y evolucionar a pesar de las frustraciones y de los miedos. Esas marcas heredadas o lastres ancestrales con los que cargamos o los programas que se nos empezaron a imprimir por quien nos ha educado desde la infancia, la familia, la religión, la educación tradicional, pues ha generado miedos, ha generado frustraciones, pero actuar a pesar del miedo, creernos capaz de lograr grandes cosas, ponerle esa dosis y ese componente de pasión, va a generar crecimiento a nivel de nuestras neuronas. Las neuronas tienen ciertas proyecciones que incrementan la conductividad o la superficie y eso hace que seamos más inteligentes, que seamos más creativos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de generar neuronas nuevas y no es algo que se ve afectado por la edad. O sea, la neurogénesis, la capacidad de generar neuronas, es algo que está latente independientemente de la edad. A veces creemos que a partir de cierta edad, pues ya valió, ¿no? Pero no es así. Antes se creía desde la ciencia que nacíamos con una cierta dosis de neuronas y que con esa te la acababas y pues ya se acababa la historia, ¿no? Pero no, tenemos esa capacidad de generar neuronas todos los días y la generamos a partir del reto, a partir de la pasión, a partir de aprender cosas nuevas, a partir de atrevernos a pesar de las dificultades, ¿verdad? Generalmente podríamos decir que en 3 semanas se generan nuevas neuronas alrededor de 5,000, de 500 o de 1,000 neuronas por día. Y en esas 3 semanas ya llegaron a un estado de madurez. Entonces nosotros en el transcurso del día podemos tomar la decisión de generar más neuronas y con esto ser más inteligente, incrementar más esa conectividad de nuestras neuronas. ¿Y a través de qué? Pues a través de ponerle pasión, a través de hacer cosas diferentes. Una sugerencia que yo siempre hago y yo trato de ser coherente con eso es hacer cosas que nunca antes hayamos hecho y entre más retador sea, entre más enfrente uno al miedo de límite, pues con mayor por ahí veo una manita, no sé si hay alguna pregunta o algo, o si todo está bien. Pero bueno, la neurogénesis es un recurso que tenemos. Cuidar las conversaciones negativas también es fundamental. Cuando nosotros criticamos, juzgamos, inhibimos o robamos o impedimos que llegue sangre a una zona prefrontal y con eso se inhibe la capacidad creativa, la capacidad de análisis, la capacidad de tomar decisiones. Fíjense nada más, la crítica, el juicio hacia los demás tiene un impacto neurológico que nos minimiza o que disminuye nuestra capacidad de ser creativos, ¿no? Robamos irrigación sanguínea a ciertas partes de nuestro cerebro, entonces no es algo conveniente el criticar o estar en medio de conversaciones que no son convenientes. Fíjense nada más, nuestro cerebro tiene, pues tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pongo esta diapositiva y quiero hablar de la importancia de equilibrarnos. A veces estamos dislateralizados. Dislateralizados es que nuestra mitad derecha está en desequilibrio con la mitad derecha, con la izquierda. Entonces el hemisferio izquierdo tiene que ver con la parte analítica, secuencial, racional, lógica, verbal, numérica, realista.
En contraparte, el hemisferio derecho es el pensamiento holístico, la intuición, la síntesis, la imaginación, la creatividad, el arte. Por eso yo recomiendo que equilibremos nuestra vida o que evaluemos qué tan bilateralizados estamos, si es que solamente estamos poniendo atención a la parte lógica, racional, objetiva, lineal, y estamos viéndonos privados de la otra parte artística. ¿Sí? El jugar es algo que estimula el desarrollo del hemisferio derecho, ¿no? Recuperar el sentido del juego es fundamental. El juego es algo muy serio y debemos de darle seriedad al juego. Tenemos que jugar, tenemos que divertirnos, tenemos que encontrar lo divertido de hacer las actividades que hacemos. Si estamos emprendiendo nuestro negocio y estamos buscando el crecimiento, pero nos estresa, nos obsesionamos por la meta, y obsesionarlo desde la parte negativa. Por supuesto, necesitamos el reto, necesitamos la acción, pero tenemos que disfrutárnosla. El jugar nos equilibra y cuando equilibramos esos dos hemisferios cerebrales somos más creativos, generamos una mejor sincronía. Yo lo recomiendo a mis pacientes y yo lo hago, es que consíganse un hula hula, no sé si se acuerdan. El hula hula es como ese aro de plástico que lo pones en tu cintura y que haces ejercicios hacia un lado moviendo la cadera, ¿no? Entonces, mover la cadera hacia un lado y hacia otro con este hula hula es un buen ejercicio cerebral que ayuda a mejorar la comunicación entre los hemisferios. El jugar malabares, el hacer malabares, también es algo que nos conecta más, nos hace más creativos porque conectamos nuestros ambos hemisferios, ¿no? A los felinos, por ejemplo, cuando se les impide jugar, no saben cazar. Se han hecho estudios y experimentos y a los felinos que se les impide jugar no saben cazar. A lo mejor nos hizo falta juego en la infancia y ahí traemos como esa bilateralidad, pero bueno, siempre es un buen momento para generar neuronas nuevas y entender que el juego es algo muy serio y que tenemos que divertirnos. El reír también es fundamental. El reír, podríamos citar una gran cantidad de beneficios. Disminuye el insomnio, previene infartos, rejuvenece la piel, tonifica el cuerpo, ayuda a que envejezcamos, liberamos endorfinas. Estas endorfinas tienen efectos analgésicos. Hay que reírnos, hay que disfrutar, hay que gozar. Todo esto tiene un efecto epigenético, ¿no? Según la medicina china, todo es un yin y un yang. Los pares de opuestos que son complementarios. Es el masculino y es el femenino. A veces el tener conflictos con nuestros padres biológicos, el problema no termina ahí. Un conflicto que podemos tener con nuestras raíces, con papá o con mamá, es algo que está impreso en nuestro cuerpo. Es decir, todo nuestro cuerpo también es yin y es yang. Hay órganos yin y hay órganos yang. El hígado es un órgano yang, masculino. El vaso es un órgano yin, femenino. Y el timo, pues digamos que es el resultado de papá y mamá. Si yo tengo un conflicto con el masculino, puedo estar expresando un conflicto con la autoridad. Y aunque papá ya no esté presente, mi conflicto con la autoridad, mi conflicto con el Upland, que puede representar y que sin duda representa un símbolo de autoridad, puede ser el reflejo de esa dislateralidad que traigo por el conflicto más antiguo. El dinero, por ejemplo, es un símbolo yang. Entonces, tener problemas financieros puede ser el reflejo de un tema antiguo que no he trabajado y que no quiero concientizar. Y a veces solamente basta con eso, con hacer conciencia y con dejar pasar el pasado, asimilar la lección. Y a esta vida, lo comentábamos también, pues venimos a aprender, a experimentar, a transformar, a perdonar, a expandir límites, y a veces esos lastres que traemos del pasado son los que nos está impidiendo equilibrar esos dos hemisferios, ese masculino y ese femenino, y entonces desde la integridad y la integración de esas dos componentes que son partes inherentes de nosotros, pero que están en armonía y en equilibrio, entonces podemos expandirnos y podemos ir más allá de los espacios o del territorio que hemos conquistado hasta ahorita, ¿no? Fíjense, un tema también en relación a la neurociencia, el tema de las neuronas espejo. Las neuronas espejo es un tipo de neuronas o de células cerebrales que tenemos. Es un conjunto de neuronas que se activan a partir del espejo
que nosotros generamos con los otros. Es decir, lo que tú conquistas, lo que tú trabajas, lo que tú haces, se refleja y se proyecta y es percibido por un tipo de células cerebrales de la otra persona. Y hay una tendencia a espejearnos, a repetir comportamientos, a repetir conductas, ¿verdad? Influenciamos en nuestra percepción, en nuestra conducta y en la decisión de los demás. Somos interdependientes, recíprocamente interactuamos. Nuestro pensar y nuestro sentir genera una influencia en el otro. El equipo responde al líder neurológicamente o neuronalmente duplicándonos. ¿Sí? Todos lo sabemos, en nuestro negocio todo se duplica y en parte tiene que ver con esa coherencia neuronal y también con la activación de neuronas espejo, que lo que tú haces se espejea y se duplica. Entonces ahí la gran responsabilidad, ¿no? de que todo lo que nosotros hacemos. Fíjense esta bella foto y fíjense también el nombre que nosotros tenemos. Nuestro equipo pues es Embajadores Corona Top 4 y ese Top 4 pues es el nombre y en el nombre está el apellido y en el apellido está la genética. La influencia y la gran oportunidad que nosotros tenemos de espejearnos con estos personajes que tenemos ahí en la foto. Y podría, sin duda, hay más fotos que podría poner ahí, Salva y Mavi, Víctor, Eli, nuestros líderes, nuestros diamantes, ¿no? Pero bueno, descendemos de esa genealogía. Tenemos una genealogía, por supuesto, muy física, muy papá, mamá, abuelos, pero en nuestro nombre y en ese mínimo común denominador que nos ha confluido en este equipo, también tenemos la genética y la información a través de neuronas espejo de grandes referentes, de grandes guerreros que han conquistado territorios y que han puesto en referencia todo el resultado que han obtenido y que ahora se nos hereda a través de la mentoría, a través de la guía, a través del referente de la historia de todos ellos. Entonces, esa genética top 4 por neuronas espejo, por atmósfera, por influencia, por cercanía. A Eva la estamos viendo todos los fines de semana, los domingos. ¡Qué bendición! El ver las expresiones, las frases, las palabras que nacen del resultado, de la evidencia, de la conciencia del trabajo que han puesto y de esa visión tan globalizada que ellos tienen por toda esa expansión que han tenido, es algo que que nos ilumina, que nos alinea, que nos genera una influencia, que genera un efecto en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, que nos ayuda a tener coherencia, ¿no? Somos privilegiados de estar en este equipo, somos privilegiados de tener esa influencia y esa referencia top 4 que corre por nuestra sangre, ¿no? Y en ese sentido, tenemos todo para obtener los resultados de la referencia que ellos nos han puesto a través de su historia de vida. Y qué bendición, ¿no? Pero bueno, ya casi vamos terminando. Entonces, ¿cómo desbloqueo mi ADN para lograr mis metas? Pues lo he estado explicando a lo largo de la exposición. Fundamental cuidar nuestra atmósfera, fundamental cuidar nuestra atmósfera. Hacer caso a los que tienen el resultado, el hacer caso aunque tengamos cierta duda de qué es lo que queremos o no tengamos una claridad. Si hacemos caso, vamos a tener un referente y podemos llegar al resultado de nuestros mentores, sin duda, ¿no? Espejearnos con ellos, beneficiarnos de esa información que tenemos de cómo funcionan las neuronas espejo. Desbloqueamos nuestro ADN cuando soltamos esos amarres o esos lastres, cuando soñamos en grande, cuando leemos, cuando nos influenciamos por los audios, por los libros que leemos, por los eventos, cuando construimos un mundo de creencias que esté hacia nuestro favor, que nos convenga, cuando recreamos la realidad a partir de un acto de imaginería, de visualización y retroalimentamos esa visualización todos los días, cuando trabajamos todos los días en ser la mejor versión de nosotros mismos y nos implicamos en ese trabajo, nos implicamos en esa acción. Cometemos errores y equivocarnos es un aspecto inherente a la naturaleza del ser humano. Es decir, la hemos embarrado en la vida, sí, y la seguiremos embarrando en algunos aspectos, pero a eso venimos, a aprender, y aprendemos a través del error también, y a través del acierto. Pero bueno, es implicarnos en ese trabajo de ser la mejor versión de nosotros mismos.
Desbloqueamos nuestro ADN cuando generamos hábitos saludables, cuando nos disciplinamos, cuando nos apegamos a principios, cuando nos apegamos a metodología, que es los elementos que pusieron en práctica nuestros referentes de grandes resultados en el negocio. Desbloqueamos nuestro ADN cuando aprendemos, y es importante identificarnos que somos aprendices y no somos víctimas. La gran diferencia entre ser aprendiz y víctima es que son dos posturas que nosotros podemos adoptar ante la vida. El aprendiz aprende, la víctima no aprende, ¿verdad? La víctima sufre y a veces hemos adoptado posturas de víctima. Las dificultades, las crisis, son verdaderas oportunidades si las vemos como oportunidades, pero pueden ser una tragedia si las vemos como tragedia. El observador modifica lo observado a partir de su punto de observación. Ese es un principio cuántico que aplica en todo. Las cosas no son lo que son, las cosas son lo que nosotros vemos e interpretamos de las cosas. Entonces, ser un buen aprendiz de la vida es eso, es asimilar lecciones, aprender que la dificultad es una oportunidad, es un importante recurso, es lo mejor que nos puede pasar para darle el condimento, la chispa a la vida, el gozo, y es parte de lo que nuestro alma necesita experimentar para trabajar y evolucionar y seguir avanzando, ¿no? El florecer, a eso venimos, a florecer y a dar frutos. Y fíjense en esta bella analogía de una bella flor que ustedes puedan conocer. La flor no necesita que la vean para expresar su belleza, no necesita que la aplaudan para compartir y aromatizar su espacio. Es decir, es inherente en la flor florecer y dar frutos. Es inherente en nosotros también florecer y dar frutos. Es como nuestra esencia y epigenéticamente o genéticamente está implícito en nosotros. No necesitamos el aplauso y nos aplauden porque el reconocimiento es algo que necesitamos y es algo que es parte de los pilares de nuestro modelo económico. Pero hacerlo buscando, podría no ser, porque florecer, dar frutos es como nuestro propósito, ¿no? Y cada uno de nosotros somos diferentes y aromatizamos diferente y embellecemos diferente porque somos diferentes y esa unidad y en diversidad y ese aporte, ninguno de nosotros es más que todos juntos. 1 más 1 no es 2 en esta unidad y en esta unidad de visión y en ese trabajo en equipo. Desbloqueamos nuestro ADN y logramos nuestras metas cuando aprendemos a tener una buena relación con nosotros mismos. Si aprendemos a tener una buena relación con nosotros mismos, vamos a tener una mejor relación con los demás. La enfermedad podríamos definirla también como un desequilibrio en las correctas relaciones entre nuestro cuerpo. Otra vez con el tema del hígado, del vaso y del timo. Estos 3 órganos, hígado, timo y vaso, forman el sistema retículo endotelial, así lo conocemos en medicina. Y son estos 3 órganos, dentro de sus tantas funciones, tienen la función de autorreconocimiento. Autorreconocimiento es reconocer que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y no es ajeno. Las enfermedades autoinmunes es una pérdida del autorreconocimiento. El cuerpo no se reconoce y se ataca. Y de ahí aparece el lupus, la fibromialgia, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, la misma diabetes que tiene componentes autoinmunes. Entonces, la falta de reconocimiento hacia mí en un territorio emocional o condicionado por los eventos que yo he vivido en el pasado, en mi historia de vida, se va a imprimir también en mi cuerpo físico y mi cuerpo físico va a tener un comportamiento también de rechazo. Es probable que alguien que tiene una enfermedad autoinmune no solamente su cuerpo se rechace a sí mismo, sino que ella frente al espejo se rechace, no se sienta integrado. Y cada enfermedad tiene un componente emocional y es importante saberlo porque ahí puede estar la lección que es importante asimilar para desbloquear el programa que se instauró y cuando lo desbloqueamos entonces podemos lograr nuestras metas y avanzar por la vida. Desbloqueamos nuestro ADN cuando reconocemos la integridad en la totalidad, cuando servimos, cuando aprendemos a manejar nuestro propio instrumento. Nuestro propio instrumento es nuestro cuerpo, es nuestra mente, son nuestras emociones. Y es importante que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones se sincronicen y como los instrumentos, ¿no? Se me fue la palabra. Es decir, que se temple
las cuerdas para que resonemos. Es decir, venimos a dar una nota musical, pero debemos de estar afinados, esa es la palabra. Debemos afinarnos. Y nos afinamos con la coherencia emocional, cuando pensamos, sentimos y actuamos en la misma línea. Eso nos desbloquea y eso nos da más coherencia para obtener una meta, un resultado, ¿no? Desbloqueamos nuestro ADN cuando salimos del mundo de la superficie y entramos en el mundo de la profundidad. Todo lo externo tiene un componente interno. Todo lo objetivo tiene un componente subjetivo, que generalmente es emocional. Desbloqueamos nuestro ADN cuando le damos sentido a la crisis. La crisis tiene un sentido, tiene un propósito, no es día gratis. Si no asimilamos ese propósito, si no lo integramos, pues podemos seguir bloqueados y atorados. Y cuando lo desbloqueamos, nos convertimos expertos en ese tema y podemos servir a los demás poniendo al servicio lo que ya hemos asimilado. Desbloqueamos nuestro ADN y logramos nuestras metas cuando le ponemos alegría a la vida, cuando tenemos un proyecto de vida y, por supuesto, cuando tenemos una meta y luchamos por ella, ¿sí? ¿Cómo desbloqueamos nuestro ADN para lograr nuestras metas? Pues teniendo una meta, teniendo una proyección, un punto de llegada. Nuestro punto de partida es el lugar en el que nos encontramos, con todo el potencial informacional a nivel de nuestros genes para poder expresar ilimitadamente todo lo que necesitamos para evolucionar, para crecer y para obtener un resultado. Pero es importante saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y bueno, con esto estoy terminando. Muchísimas gracias. No sé, vamos a dar un espacio para si hay alguna pregunta, poder comentarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Andrés, y me voy yo a meter en el tema a ver si hay aquí las preguntas o están en otra parte, porque estoy viendo que aquí es el chat, pero no veo preguntas y respuestas. Bueno, voy a ver aquí si encuentro algo. Sí, por favor, si quieren hacer preguntas, háganlas directamente en el chat, porque yo no las veo en otro lado. Buenas tardes para todos. Marta desde Colombia. Marisela desde Costa. Por aquí no hay saludos. Éxito, Luis Andrés. Muchísimas gracias. Muy interesante. Magistral capacitación. A ver, ¿qué más? Frank, wow. Una razón de magia de pensar en grande. Es un libro espectacular. Bueno, en este lado no veo ninguna pregunta. No sé si Ernesto, ¿tú ves alguna pregunta, por favor? No, Mavi, no, parece que no hay preguntas. Felicitaciones Okay. Y nada más. Muy bien, pues familia, si quieren hacer alguna pregunta en específica, ahora es el momento, ¿eh? Hay una persona que dice, Mari González, dice, me siento feliz por tener los genes de los TO4. Pues sí, tienes muchas razones. Anita Corzo, saludos, doctor Luis Andrés. ¿Qué puede comentarnos sobre el hábito de los 21 días? Sí, el tema del hábito es básico en nuestra reprogramación. Generar un hábito se logra a partir de la repetición y es posible que en 21 días podamos haber generado algún impacto. No es suficiente generalmente 21 días cuando lo que queremos transformar es el resultado de hábitos que no han sido saludables, no solamente en los años de vida que llevamos, sino en las generaciones que nos han precedido. Pero sí, se ha descrito que 21 días es fundamental para empezar ahí como a generar esas raíces o esas bases de nuevos hábitos. Tenemos que llegar a los 21 días y después de esos 21 días tenemos que seguirle y es más fácil seguirle, pero también es fácil que de pronto se pierda el hábito y rápidamente caigamos en el hábito que previamente había precedido, ¿no? Neurológicamente nuestro cerebro se adapta, es decir, incluso si nosotros tenemos sobrepeso y hacemos un programa para
para bajar de peso, como el reto de 28 días, generamos las bases para un cambio. Pero esas bases, si no seguimos estando atentos de los cambios, nuestro cuerpo tiende a regresar a su estado previo, porque es el estado con el cual se ha identificado. Entonces, llegar a los 21 días es fundamental, pero después de eso es más fácil. A lo mejor eso nos coloca en la autopista para seguir fluyendo, pero la posibilidad de perder esa ritmicidad es latente, entonces tenemos que estar atentos todo el tiempo. Por eso es importante estar haciendo ajustes, estar haciendo evaluaciones, estar evaluando, verificando nuestro avance. Sí. Muchísimas gracias. Aquí hay otra señora que pregunta, Maribel Soto. Dice, hola doctor, ¿cómo podemos trascender el cerebro reptiliano? ¿Qué es la causa del impulso e instintivo que nos causa problemas y trascender a los abuelitos dinosaurios? Saludos. Sí, tenemos que reconciliarnos con el dinosaurio, tenemos que alinearnos, tenemos que reconocer cuál es el poder del cerebro reptil y aprovecharlo a nuestro favor. No se trata de pelear, se trata de armonizar. El cerebro reptil, pues ahí están todos los programas que nos han heredado y que están como muy arraigados. Entonces, el tema de las emociones, lo hemos comentado, las emociones son como los caballos salvajes que llevan el carruaje y el jinete pues a todo lo que da, pero el trabajo del jinete o de la mente consciente es cómo alineo, cómo sincronizo esa parte inconsciente con la parte racional. El jinete, el cerebro, la mente tiene que ser fuerte para poder generar pues un impacto y entonces alinearnos con ese cerebro reptiliano, donde están todos los programas y es un trabajo para toda la vida, ¿no? Pensar en grande. Sí. Muchísimas gracias. Aquí hay otra señora, Noeli, que pregunta, vaciamiento de hábitos y en su lugar, ¿genero día a día otro hábito con entusiasmo? Pregunta. Sí, hay que hacer cosas diferentes. Hay que implicarnos en resetear ese disco duro y nos reseteamos o nos alineamos en la atmósfera, en el contacto. Es importante tener como modelos a seguir, es importante parecernos a las personas que admiramos, a las que hemos elegido como un referente de lo que queremos lograr. En el negocio pues tenemos a grandes héroes, ¿no? Parecernos a Peter, parecernos a Eva, es un buen referente. Preguntarse qué haría Peter en esta circunstancia, qué haría Eva en esta circunstancia, es una manera de hacerle caso a los que tienen el resultado y no tanto hacernos caso a nosotros mismos. Y es una frase que a veces repetimos, ¿no? Si haces caso a ti mismo, vas a terminar como tú mismo. Tenemos que hacer caso a los demás, pero tenemos que ser selectivos. ¿A quiénes vamos a dar la fuerza de ser un referente para nosotros? Lamentablemente en la dispersión, con tantos estímulos distractores, pues se la damos al personaje del turno, a las redes sociales que nos dispersan. Pero sí, es un buen recurso el tener referentes y querer y querer parecernos a ellos no significa dejar de ser nosotros, es como un instrumento que se afina con otro instrumento. Entonces, yo un instrumento desafinado de cuerdas me acerco a un instrumento afinado en el ámbito que yo quiero resolver o afinar en mí y a través de las notas o el referente de vida que representa a la otra persona, yo me afino mi instrumento y doy la nota que debo hacer, no pretendiendo parecerme a otro. Eso es mucho desgaste y es imposible lograrlo y no se trata de eso, se trata de ser nosotros mismos, pero afinados con el instrumento afinado de otros que han logrado un resultado. Muy bien, muchísimas gracias. África pregunta, ¿puedo entender que aplicando todo esto que magistralmente nos has indicado, podemos ser generadores o constructores de nuestro propio destino? Muchas gracias, una exposición genial. Totalmente, totalmente. Nosotros estamos construyendo nuestro destino en cada momento, en cada pensamiento.
Nadie puede predecir el futuro, porque el futuro cambia en cada segundo que nosotros tomamos una decisión, una acción y un pensamiento diferente. Pero si ponemos atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que comemos, a la atmósfera a la que nos exponemos, si nos suplementamos, si dormimos de manera correcta, si atendemos todos los desajustes que en un día se generan, poniendo atención, si nos fijamos metas concretas para resolver algún defecto de carácter que tenemos, algún defecto de la personalidad, que es la apariencia, que es la superficie, por supuesto que estamos ahí gestionando y gestando nuestro futuro. Nos lo dijo el orador que tuvimos el domingo pasado, ¿no? Él está viviendo ahora la consecuencia de lo que hizo 20 años atrás, y nosotros también, pero no sé si nos está gustando la manera como estamos. Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y somos plásticos, o sea, somos moldeables. La misma materia es plastilina o es materia moldeable frente a lo sutil, y lo sutil es lo que no vemos. Nicolás Tesla decía que si queremos entender los secretos del universo tenemos que pensar en términos de frecuencia, vibración y energía. Todo es frecuencia, vibración y energía. La materia es la parte más densa, pero el pensar, el sentir, la exposición a otras cosas más sutiles van a generar un impacto sobre la materia. Y la materia es la realidad que nosotros creamos y que tenemos la capacidad de recrear en cada momento. Somos co-creadores, participamos de la creación, y un arquitecto debe saber qué quiere crear antes de empezar a construir, y debe de tener los elementos de mejor calidad si es que la construcción quiere que sea lo mejor, y es la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la realidad que queremos construir en el futuro inmediato y en el futuro generacional, que esa es la epigenética? Lo que tú haces y dejas de hacer deja una huella en la eternidad, en tus hijos, en tus nietos, bisnietos. Y si estás en una edad de que ya has decidido no tener hijos, o ya no estás en una edad reproductiva, el impacto es igual, porque lo que tú haces a través de esas neuronas espejo se convierte en un referente que va a impactar a otros. Y esos otros serán y ayudarás a moldear y a afinar a generaciones que están por venir a partir del trabajo interior, de gozarte la vida, de estar como aprendiz de la vida y de estar contribuyendo y sumando, porque lo que hacemos y dejamos de hacer impacta trascendentemente. Somos 100% responsables de todo lo que pasa. Fantástico. Franco pregunta, entonces, ¿un mal genético se puede revertir? ¿El ADN dañado se puede reparar o mejorar si presento un mal por los malos hábitos y esas malas prácticas? Sí, sí se va a generar un impacto, un cambio, que va a modificar, aún cuando un niño nace con un daño genético, es decir, un niño que ya trae una enfermedad por un daño genético, una mutación, un síndrome de Down, por ejemplo. Ese mismo niño que nace con síndrome de Down comparativamente con otro, pero que uno se suplementa, que uno de ellos se está suplementando, se está teniendo una calidad afectiva, amorosa, atendiendo todos los aspectos ahí de toxicidad por metales pesados, estimulando su desarrollo, la evolución de ese niño va a ser totalmente diferente que el común de los niños que nacen con esta trisomía o este defecto genético. ¿Qué tanto va a ser el impacto? Depende la huella genética que se traiga, y depende el impacto del trabajo que uno imprima. Muy bien, muchísimas gracias. Hay aquí varias personas que preguntan cómo nos puede recomendar algún libro en cuanto a la ayuda mental y ser más positiva. Muchas gracias. Hay un biólogo que se llama... Sí, perdona, otro libro es sobre la presentación. Son dos preguntas diferentes. Ajá. La presentación yo la hice de apuntes, de notas, de lo que he aprendido de nuestros maestros. Anita, una maestra, Anita Mascareño, siempre nos está aportando, yo tomo nota de todo. Hay algunos libros como el biólogo Bruce Lipton,
Hay mucho material de él que nos habla de la biología, de la epigenética. Sí, esos son algunos. Bueno, pues aquí hay otra pregunta de la señora Lilia Estrada que dice, ¿cómo trabajo en quitar ambiente familiar tóxico donde nos programaron frágiles? Sí, pues hay que reinterpretar la historia, hay que reconciliarse con la historia, hay que drenar la emocionalidad con la cual se imprimió el mensaje no creativo y hay que recrear otra realidad. Hay que tener una adecuada distancia también de la toxicidad o de las fuentes de toxicidades, ¿no? Nuestro árbol genealógico es nuestro máximo tesoro, pero también llega a ser nuestra máxima trampa. Entonces, cómo rescatar el máximo tesoro que representa nuestro árbol genealógico, pero cómo no dejarnos influenciar de esos programas repetitivos. Cuando nosotros calificamos a un pin alto en la empresa y en nuestra línea genealógica, el tema financiero es un conflicto que se ha expresado por generaciones, ese acto terapéutico de calificar genera un estímulo, es como si fuera un detonante, una onda expansiva que les va a afectar a ellos en la medida que se dejen permear, pero va a afectar a las siguientes generaciones, porque te conviertes o nos convertimos en un referente de inspiración. Alejarse de la toxicidad es algo saludable y a veces la toxicidad está en el núcleo de la familia. No estoy diciendo que nos alejemos propiamente de la familia, pero tener una distancia saludable es conveniente. Y la distancia saludable no es geográfica o no es en metros, pero puede serlo. La distancia saludable es donde yo puedo percibir al otro en su grandeza, tener comprensión amorosa de sus conflictos o de sus patrones arraigados, no entrar en el juicio que también me resta, y conectarme con lo que sí me beneficia y me aporta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas, pero yo creo que si quieres hacemos una o dos y no sé, a ver, voy a por la siguiente. Tú me dices, es que no sé cómo vas con tu tiempo, con tu agenda. Adelante. Maribel Soto dice, hace una pregunta ahí, Maribel, bastante interesante que dice, doctor, ¿hay un grupo de personas que les cuesta trabajo la creatividad o acción? ¿Viene de genética? Veo algunos que avanzan con facilidad y otros no. Yo creo es energía personal, fuerza, dicen mayúsculas. ¿Cómo lo ve la epigenética? Sí, por supuesto, son bloqueos, ¿no? Bloqueos, explicándolo desde la energía, la información y la conciencia. eh, la capacidad de expresión creativa tiene que ver con la garganta, el abrir la garganta, el equilibrar nuestra autoimagen, es decir, trabajar en nuestra autoestima, trabajar en las fricciones que puede estar afectando nuestra autoimagen como hijo de papá, hijo de mamá, mi propia autoimagen y poder ascender la energía a la adecuada capacidad de expresión creativa. ¿Y cómo lo logro? Pues haciéndolo. O sea, si tengo limitantes en mi creatividad, pues exponte a ambientes creativos, practiquemos el arte, toquemos un instrumento, acudamos a conciertos, recurramos a equilibrar esos dos hemisferios cerebrales que están dislateralizados. Una ave que tiene una ala débil, pues no puede volar. Un mismo avión sin una ala no va a poder volar, a lo más una ave podría estar dando vueltas y a veces eso nos pasa en la vida, que estamos dislateralizados por patrones en los cuales nos hemos identificado. A ver, ¿quién los identificamos? Como no los identificamos, no trabajamos. No basta con identificarlos, hay que trabajarlos, hay que ponerlos en acción, ¿no? Entonces hay que identificar como primer paso el problema o el origen para ponerlo en acción y estar reforzando esa parte en la que andamos cojeando en la vida, ¿no? Entonces, si nos falta la creatividad, pues exprésate a través de una actividad artística. Y de manera general yo lo recomiendo a todos. Si nunca has pintado, pinta. Si nunca has tocado un instrumento, hazlo. Eso va a equilibrar nuestros hemisferios cerebrales, como decía, entonces vamos a tener mejores resultados en la vida y en el negocio. Y no se trata de dejar de hacer una cosa para hacer la otra, es armonizarlo, es agendarlo, es administrarlo, es fijar una prioridad y es darle un sentido profundo a la acción que hacemos, ¿verdad? Acciones sencillas con significados profundos.
y un significado profundo terapéutico es eso, calificar al siguiente nivel, como un acto terapéutico de tener que conquistar ciertos aspectos que me cuesta trabajo para poder llegar, y eso es un buen ejercicio. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Carmen Julia de Santa Paula, California, que dice: ¿la creación de nuevas hormonas también puede ser posible para una paciente de cáncer que ha recibido radiación? Sí, en el tema del cáncer, como en un estado de salud óptimo, todos los estímulos que nosotros hagamos van a generar una consecuencia, un resultado, ¿no? Por ahí hay un médico alemán, Hammer, que dice que detrás de todo cáncer hay un evento emocional traumático fuerte vivido en soledad no resuelto, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que es la nueva medicina germánica. Cuando resuelve uno el conflicto, el comportamiento es otro. Y no se trata de que estemos luchando contra la muerte, estamos a favor de la vida. Somos seres biológicos y en algún momento vamos a morir todos, y eso no es lo peor que nos puede llegar a pasar, aunque a veces lo interpretamos. Entonces la vida no es lo que es, sino lo que nosotros interpretamos. El que nosotros logremos quitar esos bloqueos nos sana, y sanarnos no significa necesariamente que vayamos a vivir, a lo mejor no, a lo mejor sí. Pero sí, el efecto genético preventivo, cuando ponemos atención a todo lo preventivo, pues nos biológicamente es de mejor economía energética. Si ya tenemos un problema de salud, pues ahí está la lección. Tenemos que asimilar la lección y tenemos que abrirnos al campo ilimitado de posibilidades, y tenemos que trabajar con los patrones mentales contrarios a los que posiblemente fueron un componente para que apareciera la enfermedad. Pero en cualquier condición generamos un estímulo epigenético. Hay otra señora que dice, Verónica, que dice: yo, hola, soy nueva, mi hijo tiene esclerosis tuberosa, ¿cómo me ayudan los productos? Sí, por supuesto. Por ahí mencioné algunos de los beneficios de la suplementación. El efecto antioxidante. De manera global, general, los suplementos quitan oxidación. Y podríamos decir que las enfermedades que mayor grado de oxidación, de acidez, de congestión y de toxicidad existen, son las enfermedades crónico-degenerativas, o tumorales o autoinmunes. Entonces, cuando nosotros utilizamos una dosis adecuada de suplementación, estamos incidiendo sobre el soporte del desequilibrio que generó la enfermedad, que en términos así muy generales es oxidación. Es radicales libres, oxidación, toxicidad, acidificación del cuerpo. A esos niveles nos ayuda la suplementación. De manera muy general, de manera muy particular, pues como mencionábamos o lo hemos mencionado en otras pláticas, ¿no? Como el complejo B es un precursor de hormonas de estrés, es un adecuado regulador de neurotransmisores, de formación de hormonas, etcétera. Y no solamente eso, o sea, hay que suplementarnos, hay que cambiar nuestros productos tradicionales tóxicos por productos que no contaminen, que no nos afecten. Hay que tomar agua de buena calidad y Spring, hay que utilizar baterías de cocina que no tienen esos componentes tóxicos de metales pesados que se mezclan con los alimentos. Y bueno, todos nuestros productos de nuestra empresa son productos del bienestar que tienen un efecto epigenético por todo esto que ya hemos hablado. Fenomenal. Así es que ya sabemos todo lo que tenemos que hacer en general, ¿eh? Hay que hacer una revisión en el hogar. Y aquí nuestra Lupita dice: en caso de adicciones y nace un hijo, un niño de esos padres, ¿qué pasa? Perdón, no entendí. Pues que si los padres son adictos, tienen alguna adicción y nace un niño de esos papás, ¿qué ocurre en ese caso? Sí, va a haber una información genética que se va a transmitir, pero la diferencia de más impacto va a ser ese 90 y tantos por ciento que representa la epigenética, el ambiente en el cual se desenvuelve ese niño. ¿Sí? Podemos ver imágenes en internet de personas que tienen la misma edad y se ven totalmente diferentes. Hijos de personajes que traen la misma genética de ambos padres,
pero uno siguió el camino fit y el otro no, y de pronto hay una gran diferencia. Entonces, hay una información genética, pero la epigenética, los estímulos a los que se exponga, van a hacer que se expresen o que no se expresen esos patrones de información que ya trae ese hijo. Pues ahora sí, muchísimas gracias por esa magistral formación que nos has pasado a todos, tan generosa, pero muchísimo más por el apoyo a todos en este chat de preguntas que ha sido súper largo, que al principio no había ninguna, pero la verdad que nos has aclarado un montón de cosas y gracias por enriquecer nuestro día a día y formarnos muchísimo. Aquí te saludan desde todas las partes de España. Ya he mirado yo desde el norte al sur y todo México. Así es que muchísimas gracias, doctor Luis Andrés Márquez, por todo su apoyo y por toda su generosidad al transmitirnos la información y sobre todo la calidad, la claridad del mensaje. Con todo gusto, con todo gusto. Para mí es un placer el poder servir. A eso venimos a servir, a contribuir, a sumar y bueno, es para mí un honor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muy buenas tardes para vosotros y muy buenas noches para los de este lado del charco. Muchísimas gracias y gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Salva, Mavi.